Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Levíticos capítulo 1. Pero antes sabemos lo importante de la oración, ¿verdad? Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por un día más de vida, un día más de luz, de sol, de ti. Gracias por las bendiciones que nos das todos los días, Padre, porque cada día es un milagro de vida, un milagro de ver tu creación, un milagro de ver el cielo tan maravilloso, de todas las cosas que has hecho, que haces y que harás por nosotros, Padre. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros y perdona por nuestras faltas, por nuestros tropiezos. Perdónanos, por favor, porque a veces hacemos cosas tan equivocadas y paramos tropezando. Pero te pedimos que por favor no nos abandones, que nos des la fuerza, la guía que necesitamos. Danos tu Espíritu Santo, Padre amado, para poder ver las cosas con más claridad, para ver las cosas en la manera que tú las haces, Padre. Poder leer y entender tu palabra en la manera que tú deseas que lo hagamos. Poder vivir nuestra vida en la manera que tú deseas que hagamos, Padre. No tomando en cuenta nuestros deseos, sino solamente los tuyos. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, ahora empezamos un nuevo libro, ¿verdad? Nuestro libro de Levíticos. Levíticos es un libro que consta de 27 capítulos. Y como sabemos, quien escribió este libro, al igual que Éxodo y que Génesis, fue Moisés. Moisés escribió este libro de Levíticos alrededor del año 1512 antes de nuestra era en el desierto de Sinaí. Levíticos viene de la palabra griega que significa relacionado con los levitas. Pero este libro no fue escrito solo para los levitas, sino también para toda la nación israelita y obviamente también para nosotros, porque es importante que aprendamos y conozcamos también las normas, las leyes y todo lo que fue. Como sabemos, Levíticos significa de la palabra griega relacionado con los levitas. ¿Por qué? Porque se hablaba de lo que ellos estaban haciendo, de lo que ellos iban a hacer y cómo iba a ser eh, hecho, ¿verdad? Acerca de los levitas. Entonces, el libro de Levíticos abarca un periodo de un mes aproximadamente y cuenta los sucesos que ocurrieron justo después de la construcción del tabernáculo. Como sabemos en el capítulo de Éxodo, nos habla de cómo salió los israelitas de Egipto y luego nos habla acerca de las leyes y de la construcción del tabernáculo. Pues ahora en este libro de Levíticos eh, nos habla acerca de los sucesos que ocurrieron después de la construcción del tabernáculo. Y los Levíticos se centra, el libro de Levíticos se centra en que Jehová es santo, ¿verdad? Jehová es santo y que su pueblo puede ser santo también si obedecen sus leyes. Para eso Jehová hizo las leyes, para que la gente se diera cuenta qué tan pecadora era, qué tan alejada de la verdad estaba. Entonces, porque nosotros no sabemos qué tan lejos estoy de Dios, qué tan pecadora soy. Pues si nos vamos a ver los mandamientos, nos damos cuenta que quizás a veces estamos mintiendo y sabemos que lo que Jehová nos dice es que no debemos mentir. Entonces sé que debo corregir eso y que simplemente no debo mentir, no se debe mentir. Entonces, las leyes nos ayudan a darnos cuenta qué tan pecadores somos, qué tan errados estamos. Pero también, como nos dice en el libro de Levíticos, Jehová es santo y si nosotros también podemos serlo siempre y cuando obedecemos sus leyes, ¿verdad? Qué importante es la obediencia, que es exactamente lo que Jesús
nos enseñó. Por lo tanto, si el Hijo de Dios nos mostró eso, a nosotros no nos queda más que obedecer y hacer exactamente lo que Jesús nos mostró. En los capítulos del 1 al 7, en el libro de los Levíticos, nos hablan de las leyes sobre las ofrendas y que se hacían a Jehová. En los capítulos de 8 al 9 nos van a hablar acerca de la inauguración del sacerdocio, del nombramiento de Aarón como sumo sacerdote y de las primeras ofrendas que se hace a Aarón. En el capítulo 10 se va a hablar acerca de la muerte, lamentable muerte, de los hijos de Aarón. ¿Por qué? Pues más adelante sabremos qué fue lo que pasó. ¿Por qué Jehová decidió o Jehová los mató, verdad? Más adelante aprenderemos un poco más de eso. Pero es lo que vamos a aprender. Y también, por último, en los capítulos del 11 al 15, están registradas las leyes relacionadas con la pureza e impureza. Por ejemplo, Jehová les decía a los israelitas qué animales podían comer y qué animales no debían comer. Entonces, hemos aprendido más o menos qué cosas vamos a ir aprendiendo en el transcurso de los días, pero sabemos que del 1 al 7 nos hablan acerca de las leyes sobre las ofrendas que se hacían a Jehová. Del 8 al 9, la inauguración del sacerdocio y el nombramiento de Aarón. En el capítulo número 10, la lamentable muerte de sus hijos, que también, como sabemos, eran sacerdotes. Y en el capítulo del 11 al 15, acerca de las leyes relacionadas con la pureza e impureza, ¿verdad? Acerca de Jehová les decía a los israelitas los animales que podían comer y los animales que no podían comer. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Pero específicamente en este primer capítulo nos habla, primero nos hablan de los sacrificios que se tenían que hacer, ¿verdad? Nos muestra que podemos llevar el sacrificio de un cordero o de un cabrito, de una ave, que puede ser una paloma, una tórtola. Y también nos dice que podemos llevar, como dice acá, un ganado, ¿verdad? Podemos llevar un ganado, pero este tiene que ser perfecto. No debe tener ningún daño, ni tiene que ser manchado. Entonces Jehová le habló con Moisés estando en el tabernáculo y le ordenó que le diera estas leyes, estas instrucciones al pueblo de Israel. Entonces le dijo: cuando ofrezcan sacrificios a Jehová, usen animales de sus propios ganados, vacuno o lanar. Entonces, no es que voy a agarrar del ganado de otro o voy a quitarle el ganado a otro para poder entregarlo. No, tiene que entregar algo que sea tuyo, tu propio ganado. Entonces, lo primero es ofrecer los sacrificios a Jehová usando tu propio ganado, ya sea vacuno o lanar, ¿verdad? Y su sacrificio, si su sacrificio es de ganado vacuno, presentado como holocausto, tiene que usar un animal sin defectos. 1, que sea macho, y 2, que sea sin defectos. Y luego van a llevar este animal a la entrada del tabernáculo, donde los sacerdotes aceptarán su ofrenda para el Señor. La persona que lo lleve deberá poner las manos sobre la cabeza del animal, como pasándole al animal todos sus pecados, porque este sacrificio era por los pecados. Entonces, la muerte del animal será aceptada por el Señor en lugar de la muerte del hombre. Entonces, en vez de que el hombre muera por sus pecados, este animal era sacrificado por esa persona. La muerte del animal será aceptada por Jehová en lugar de la muerte del hombre, que lo ofrece como castigo por sus pecados. Entonces, el hombre estaba llevando ese animal vacuno o esa oveja o esa paloma por sus pecados. Ahora, esto no quiere decir,
ok, voy a pecar entonces todo lo que yo quiera y luego voy a poder ir a llevar mi ganado, mi oveja y las que sean necesarias por mis pecados. No, se supone que los pecados que ellos tenían era algo que fue quizás sin darse cuenta. Eh, fue de una manera que no se dieron cuenta que estaban pecando. O fue un momento que no pudieron controlar sus ímpetus y quizás levantaron fuerte la voz, quizás hicieron algo que no debieron haber hecho o hicieron sentir mal a alguien. Entonces fueron pecados sin querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, y estos obviamente eran aceptados por Jehová, porque como sabemos, Jehová ama a los animales. Y cada uno de esos sacrificios para Jehová era muy especial, la muerte de ese animal. Y como sabemos, la sangre de los animales, que es tan preciada, que es su vida, era la que era esparcida en en el propiciatorio, no, eran rociados alrededor del altar a la entrada del tabernáculo. Entonces dice, presentarán la sangre de este animal a Jehová y la rociarán alrededor del altar a la entrada del tabernáculo. Y que sabemos que todo lo que tocaba el altar era bendecido, porque todo ya había sido santificado y glorificado por Jehová. Entonces todo lo que tocaba era bendecido. Y de esa manera, a través de la sangre, a través del cuerpo de ese animal que Dios tanto valoraba, le daba una oportunidad más a ese ser humano de redimirse, de ser mejor persona, de darse cuenta de los errores que cometió y de mejorar en su vida diaria. Que ya no vuelva a cometer más errores. Entonces, como sabemos, los sacrificios que daban hacia Jehová tenían que ser puros, santos. Y Jehová aceptaba con gusto estos holocaustos, estas ofrendas, ¿verdad? Pero también sabemos que Jehová detestaba los sacrificios de las personas, de quienes violaban sus normas sin mostrar ningún arrepentimiento. Si alguien mentía y no le importaba que mentía cada vez que quería y luego iba y mataba a un animal y no se arrepentía de lo que estaba haciendo, esto era algo detestable para Jehová. Jehová no aceptaba esto. Jehová detestaba los sacrificios de quienes violaban sus normas sin mostrar ningún arrepentimiento. Entonces, qué importante es que cuando nosotros, ahora como sabemos, entonces cuando ellos hacían eso, era porque no era no era un pecado que habían hecho a propósito, sino que fue sin querer cometieron pecado. Y por eso que hicieron esto, y ante los ojos de Dios, Dios los perdonaba. Pero no era algo que debía hacerse. A lo que me refiero no es algo que tenías que pecar y luego ibas y matabas a un animal. Como sabemos ahora, Jesús es ese Cordero perfecto que murió por cada uno de nosotros. Pues ahora a nosotros nos toca hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseñó. Ahora ya el Cordero murió por nosotros, liberándonos del pecado. Entonces ahora debemos ya no cometer más pecados. Debemos ahora ser mejores seres humanos. Debemos ahora darnos cuenta de nuestros errores y corregirlos. Y tenemos la oración, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Así que si Dios nos pide que seamos santos, es así lo que debemos hacer. No dejarnos guiarnos por el mundo, sino dejar guiarnos por su palabra. Ser cada día. No pensemos en qué va a pasar mañana, sino el día de hoy.
Tratemos de ser mejores seres humanos. El día de hoy perdonemos a nuestro prójimo. El día de hoy demostremos amor por nuestro prójimo. El día de hoy tratemos de ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Y el día de mañana Dios se encargará. Entonces, tratemos así como cada una de estas personas llevaba este animalito a ser sacrificado y Jehová lo aceptaba con tanto amor, pero desde ahí la persona trataba de ser mejor ser humano, trataba de cambiar, de no cometer los mismos errores y de tener más cuidado para no errar como lo había hecho, para no pecar como lo había hecho. Entonces, qué importante es, uno, valorar cada, cada día de nuestra vida, valorar lo que Dios nos da, aprender a ser agradecidos y vivir nuestra vida en la manera que Dios nos pide, que no es difícil, porque si Él nos pide es porque sabe que sí lo podemos hacer. Como sabemos, esto ya no se hace más porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Pero bueno, amigos, hasta acá terminó nuestro capítulo. Vemos cuánto Dios ama a los animales, cuánto los valora. Y como vemos acá, todo era usado. Absolutamente todo el animal era quemado y todo era usado, porque todo para Jehová era importante. Ahí nos damos cuenta cuánto valoraba a Dios a los animalitos. Por eso es tan importante que nosotros demostremos ese mismo amor por los animales, por su creación, que no está para maltratarnos. Si vemos a algún animal que está siendo maltratado, tratemos de ayudarlo, tratemos de ver la manera de ser la voz de esos animales también, porque estoy segura que a Jehová también le agradará. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.